Hola a todos, muy buenas noches. Damos el segundo inicio ya del programa Tiempo de Expandir. Agradezco a toda la gente paciente que está del otro lado. Ahora sí nos escucha mejor, recién parecíamos unas ardillitas que estábamos hablando. Otra vez anterior tuvimos otro inconveniente. Bueno, aquí les habla el pastor Enzo Domínguez, le da la bienvenida a nuestro programa que se llama Tiempo de Expandir, que todos los días miércoles a las 21 horas estamos en un ejercicio lindo para poder cumplir. Estamos cumpliendo, claro que hay cosas técnicas que vamos resolviendo en el camino, pero lo estamos haciendo gracias a Dios bien. Bueno, conmigo está el director del canal, el responsable, aquí está el responsable del canal, está conmigo el pastor Fernando Lamberti. Muy buenas noches, pastor. Muy buenas noches, pastor, muy buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, son cosas que pasan, pastor. Usted también es una persona muy audaz, que se lanza, ¿cierto? Pero bueno, son cosas que pasan en vivo, ¿no? Sí, el día sábado tuve una conferencia con el doctor Horacio Corneli en el Hotel Sussex y pusimos toda la instalación para grabar, hicimos todo el trabajo, grabamos las 2 horas de conferencia que tuvimos y hubo un problema técnico y no salió la grabación. Pasa. Nosotros, bueno, hemos pasado acá también de que hemos grabado y con los micrófonos apagados. Bueno. Bueno, pero eso es lo bueno, es para que la gente vea que estamos en vivo. Sí. Y nosotros, por lo menos yo no me incomodo. A mí me gusta que las cosas salgan bien, es verdad, pero no me incomodo cuando pasan estas cosas, porque primero no soy un conductor profesional de televisión y no estoy transmitiendo la profesionalidad que corresponde que lo haga alguien. Yo soy un pastor que me animo al micrófono para transmitir el mensaje que quiero llevar. Entonces, como sí tengo púlpito, o púlpito le llamemos, tengo mucho tiempo parado frente a la gente, y en el vivo que lo hago en la iglesia me equivoco, bueno, también me equivoco acá, pero esas son las fallas, digamos, humanas mías, ¿no? Después están las partes técnicas, y a veces la gente que nos está viendo, ¿no? Que dice, ay, no lo veo bien, y bueno, si no le pone bien la antena tampoco lo va a ver bien. Claro, y una falla de allá ya. Claro, esa es la falla de ellos allá. No, bueno, pastor, nosotros no hemos aprendido, estamos aprendiendo mucho de usted tiene muchos años. Sí, en esto. Pero se entendió, yo no soy un conductor de televisión profesional, yo soy un pastor que hago televisión. Entonces, no me importa, por ejemplo, decir una palabra, la digo mal y la corrijo al aire, punto. Eso en un profesional, bueno, se le quitan puntos. No en el caso nuestro, somos pastores. Sí, nosotros somos pastores y estamos enseñando. Claro, tampoco es para decir lo vamos a hacer así nomás. No, que nosotros queremos calidad y sabemos que las cosas fallan. Esta vez no fallamos nosotros, fue la parte técnica, pero en fin, falló. Sí, falló. Bueno, muy bien, no vamos a hacer tanta simplemente la explicación para la gente que merece la explicación del otro lado. Pastor Fernando, ya empezamos hace un tiempito, creo que ya tenemos 4 programas, yo voy contando 3 grabados que tengo, porque los voy grabando los programas y los retransmito en otro canal. Y sé que van 3. Este sería el 4º programa que estamos al aire, y siempre, como lo digo, ¿no?, agradecido por la oportunidad del canal de poder hablar. Pero yo puse un lema en el programa se llama Tiempo de Expandir. Después van a ver abajo nuestros nombres, si hablamos algunos versículos bíblicos también lo van a ver aquí abajo, también los teléfonos para compartir, el Facebook, todo lo que la producción quiera darle a la gente que está del otro lado para contactarse, eso ya queda a cargo de la producción. Yo simplemente les voy a ir haciendo acordar de algunas cosas, como por ejemplo lo del canal, ya lo saben, porque el canal es de la TV de mi padre y tiene un aplicativo para poder verlo que se llama la TV de mi padre. Entonces en el aplicativo usted aprieta el botón y puede ver televisión desde el teléfono celular. Si no, lo puede hacer en la página web. Eso es del canal. Pero del programa Tiempo de Expandir, cuando empezó decía retorno, conectándonos a la raíz, dice presenta Tiempo de Expandir. Muy bien, Retorno es una página web que se llama www.retorno.tv. Es muy fácil. Entonces allí va a tener mucha información y materiales de lo que habla este programa también. Entonces yo hice un lema y que quiero compartirlo. Yo no he hablado de esto nada antes con usted, pero mi programa es así. Y toco temas varios y digo esta palabra: le creemos a Dios
¿Mm? Claro que la respuesta siempre de la gente es claro, pastor, ¿cómo no le vamos a creer a Dios? Esa pregunta bueno, entonces, si le creemos a Dios y yo leo algo que Dios dice y usted lo escucha y Dios lo dice, bueno, ¿le creemos o no le creemos? Porque le creemos, sí. Si me gusta lo que Dios dice, le creo. Si no me gusta lo que Dios dice, no le creo. Bueno, ahí ya entramos en algo raro. Pero eso pasa muy, muy a menudo, ¿cierto? No nos damos cuenta, como cristianos, que esas cosas pasan. Porque a veces nosotros decimos, le creemos a Dios y estamos en un momento de tensión y parece que Dios no existiera. Claro. ¿Está? Entonces, es para sintonizarlo a usted, para lo que vamos a ir hablando. Hay algo que usted dice, pastor, que a veces usted le pregunta a la gente, ¿vos crees en Dios? Sí, pero ¿le crees a Dios? Ahí abre los ojos. Bien, ahí. Bien. Entonces, ¿yo qué hice? El primer programa que lo hice con usted fue saludar, hablarle a la gente. Bueno, Claro, después hice otro inicio. programa y toqué un versículo bíblico, que es, por ejemplo, Génesis 1:5. Y hablé de que en la creación estaba todo oscuro, era de noche, o sea, todo oscuro, estaba en tinieblas, dice, y Dios hizo la luz. Sí. Entonces, cuando uno lee el versículo que es Génesis 1:5, ahí podemos ver de que estaba todo oscuro, tinieblas, y Dios hizo la luz. Ahora, Dios no hizo la luz y quedó siempre de día, no, sino que hay un ciclo, 12 horas de día, 12 horas de noche. Voy a hablar del equilibrio porque sabemos que en invierno hay más noche que día. Estamos hablando en Argentina, Exactamente, ¿cierto? en Argentina, sí. O sea, en la parte sur y la parte norte pasa eso, depende de dónde uno lo mida, pero si usted promedia en un año, tenemos en realidad haciendo el promedio 12 horas de día y 12 horas de noche, haciendo un promedio. Entonces Dios dividió el día de la noche, o sea, estaba de noche, hizo la luz y no dejó solamente la luz firme, sino que se ve parte de noche, parte de día. Eso es un día. Entonces Dios dice, vio que era bueno y le llamó día, o sea, las 24 horas. Entonces, y dice, y fue la tarde y la mañana un día. Sí. Entonces, yo hablé de eso. Entonces yo digo, ¿le creemos a Dios? Ahí yo no le he leído la Biblia, pero está en Génesis 1:5 lo que estoy hablando, cualquiera puede corroborar. ¿Le creemos a Dios? Y yo le creo a Dios. Bueno, fíjese, para Dios un día empieza a la tarde, cuando se hace de noche, o sea, ahí empieza el día, y termina al otro día cuando se empieza a hacer de noche. O sea, tiene la parte oscura, que es la noche, primero la parte oscura, que es la noche, y después la parte del día. Eso es un día para Dios. Un día para nosotros empieza a las 0, o sea, la hora ahora es 21:12 minutos. A las 24 o a las 0 empieza el día de mañana. Eso es el día que Ese como si fuera nuestro calendario, nuestro... Bien, yo le llamo el calendario que heredamos, porque alguien lo hizo y yo nací, usted nació y ya nacimos, nos enseñaron eso y nunca nos enseñaron el otro. Entonces, yo, todo esto es un resumen de los programas que ya vienen, ¿sí? Pastor, porque no quiero... Sí. Si no, tengo que hacerle el estudio a usted ahora de lo que hice ese día. y no es la intención. Claro. Pero la cosa es, ¿le creemos a Dios? Sí, yo le creo a Dios. Bueno, acá Dios dice, Génesis 1:5, y fue la tarde y la mañana un día. Dios mide así. Esa es la manera de medir de Dios. Eso es un día. Entonces, si yo quiero entender, estoy hablando en Génesis 1, si yo quiero entender el final, porque la Biblia te habla del principio y te habla del final, ¿cierto? Si yo quiero entender el final y no entiendo el principio, no voy a entender el final. Entonces, miren qué cosa básica. Entonces, si yo le tengo que creer, o sea, yo digo, yo le creo a Dios, tengo que creer que Dios marca así el tiempo. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Dónde apareció que el día empieza a las 12 de la noche? Yo se lo tuve que demostrar, y para la gente que sabe, que es muy fácil, tienen internet, pongan en el Google Papa Gregorio. Así, Papa Gregorio, o calendario gregoriano, mejor, para no meter problema con nadie. Calendario gregoriano. En el Google, y le va a dar, por ejemplo, y le va a decir ahí, en el año 1582, el Papa Gregorio creó el calendario gregoriano. ¿Qué año? 1582. Yo le voy a hacer la cuenta para que usted no lo piense. Estamos en el año 2017. Fue hace 435 años. Uno dice, son muchos años. Sí, pero cuando Dios creó los cielos y la tierra fue 6.000 años atrás. Y ahí Dios hizo su calendario.
que es el calendario que todos aquellos que le creen a Dios saben que ese es el calendario de Dios y se guían por eso. Sabemos que nos tenemos que guiar por el otro también porque todo funciona. Si supongamos usted va de viaje, el colectivo sale a las 8, va a salir a las 8 de la noche del calendario gregoriano. Si usted se va, empieza a mezclar calendario, va a perder el colectivo. Entonces entendamos que ya hay un sistema creado así que tenemos que obedecerlo. O sea, entenderlo. Pero si yo quiero entender la Biblia, tengo que entender cómo Dios enseña. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto a usted? Porque la gente tiene este pensamiento. Bueno, pastor, pero hace 435 años que esto funciona así. Sí. Parece que fuera mucho. Y yo le digo, sí, pero hace 6.000 años que Dios dijo cómo es. Y el que lo cambió no debería ser un enemigo de Dios. Fíjese usted, ¿cierto? Claro. Y lo cambió ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cierto? Como diciendo, bueno, lo de Dios no sirve más, vamos a hacer una cosa nueva, ¿cierto? Pero no quiero entrar en esa explicación. Lo que quería decir es lo siguiente. Cuando decimos le creemos a Dios, la cosa es, ¿le creemos o no le creemos? Punto. Si alguien me dice, no, pastor, ¿eso fue antes? ¿Cómo antes? ¿Y quién dice que ya no es más lo de antes? Lo de antes, si yo lo llevo al Apocalipsis, usted va a ver que Dios cuenta los días en el Apocalipsis, que sería futuro. El futuro. ¿Cierto? Futuro no tan lejano, pero futuro. Dios cuenta los días como Él los inventó, como Él los creó. Se mantiene no cuenta los días como el otro calendario. O sea, Dios no va a cambiar. No, Dios no cambia. Si usted y yo no cambiamos para entender lo que Dios dice, nos perdemos. Bien. Ahora ya sabe cómo llevo, o sea, ¿qué intento hacer? Le creemos a Dios y voy a algo que Dios dice. Y ahí, después que lo vemos, uno toma decisiones, ¿cierto? ¿Le creo o no le creo? Ahí donde entra el conflicto en una persona que uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Por ejemplo, el que aprendió esto, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, ahora tiene que saber que Dios tiene un calendario y solamente hemos hablado de un día. Después el calendario sigue. La semana tiene 7 días. Sí. El mes tiene 30 días. El año tiene 12 meses. Bueno, entonces va a ver que hay una gran diferencia entre un calendario y otro, pero cuando Dios empieza a dar fechas y cosas bíblicas, no las podemos entender porque simplemente no entendemos su calendario. Y ahora, para llegar al final, para poder trabajar con usted, si no voy a hablar yo solo y usted me va a mirar a mí en el programa. ¿Qué es lo que quiero decir? La gente, nosotros sabemos que el Señor, ¿usted cree que Jesús vuelve a buscar a su iglesia? Sí, sí lo creo. Muy bien, estamos bien de acuerdo. Le creemos al Señor que Él nos viene a buscar. Gente dice, sí, pero el día y la hora nadie lo sabe. Te dice mucha gente. Bien, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Bien, o sea, todo está bien. Pero cada uno se hizo un preconcepto de lo que cree que está bien. Por ejemplo, el saber que Jesús va a venir como ladrón en la noche, nos muestran ahí el aplicativo para que vean que estamos saliendo perfectos en la espero que también se oiga bien. ¿Usted escucha bien? No, sí, se escuchó bien. Excelente. Bueno, ahí está Fernando. Sería bueno si alguien está escuchando que nos pueda mandar también. De la cámara, ¿sí? Está Fernando y Luis. Ángel. Ángel, bueno. Sí. Son los que están haciendo los controles, que la gente no los ve, nos ve a nosotros y no ve todo el soporte técnico. O sea que los que se equivocaron fueron ellos. Sí, hoy sí. Vamos a ver antes que termine el programa si también nosotros cometemos más errores o furcios por ahí que los vamos a arreglar si nos equivocamos. Entonces, para llegar a algo que vamos a hablar, cualquier del tema que vamos a hablar, siempre en esa base, le creemos a Dios. Sí. ¿Por qué? Porque muchos dicen el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y porque leemos la Biblia como está escrita. Ahora ya estoy mencionando, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 17 en adelante. Que dice, hermano, dice Pablo, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta, dice, arrebatará a su pueblo, está hablando del arrebatamiento, ¿cierto? Y los que han muerto resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos para juntarnos con Él. Y dice, animaos los unos a otros con estas palabras. ¿Sí? Punto, dice el versículo, y empieza el capítulo 5 y de la otra hoja encima empieza. Entonces muchos creen que ahí terminó el tema y no terminó, porque el capítulo 5 empieza con la palabra
pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, Pablo, si nosotros estamos hablando y yo pongo en algo un pero, no es que terminó la conversación. La conversación sigue y te estoy dando una advertencia. El pero indica que voy a hablar de otra cosa que es de lo mismo, pero va separado. Pero él mismo dice, pero acerca de los tiempos, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es un día? ¿Qué es una semana? ¿Qué es una semana? Está hablando de calendario, de fechas. Sí, ¿Me entiende? Acerca de los tiempos, dice Pablo, y de las ocasiones, no es necesario que yo les enseñe. Entonces yo leo ese versículo, que ahora sí es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Y mira, ve que la Biblia está en cualquier lado acá, ¿no? Está en Esther, ahí lo veo. Mira. En Esther, sí. No es que quiero mostrar cuánto sé, no, pastor. Simplemente es algo que ya lo he hecho la semana pasada en el programa. Entonces, cuando dice ese versículo, acerca de los tiempos, no es necesario que le enseñe. Porque cuando Pablo habla, todos los que estaban ahí sabían el calendario de Dios. Claro. Porque estaban viviendo en el calendario de Dios. El 1500, o sea, estamos hablando ahí, eso ha sido en el año 40, 45. Después de Jesús, después de la muerte de Jesucristo. 45, ¿cierto? Después de Jesús. O sea, Jesús 30, muere, 15 40, años después más o menos. Pablo está hablándole a la gente diciendo, acerca de los tiempos no es necesario que yo les explique. Es como que yo le quiero enseñar ahora al pastor y decirle, te voy a enseñar lo que es el lunes, lo que es el martes, lo que es el miércoles. Él sabe. Si yo le digo una fecha cualquiera, por ejemplo, el 20 de diciembre del 2017, él sabe a dónde ir a buscar esa fecha, ¿eh o no es? Claro. No es necesario que yo explique. Eso dijo Pablo, porque en ese momento, año 40, 45, no estaba este calendario que está ahora. El llamado calendario gregoriano, que se le dice. Fue hecho en el 1582. Sí. O sea, 1540 años después que Pablo habló, se hizo un calendario. Entonces, hoy es necesario hablar de los volver a las raíces, como dice el programa. Volviendo o conectándonos a la raíz, para volver para atrás y ver por qué hay esas diferencias. Las diferencias están porque gente en el camino fueron creando cosas nuevas. Entonces, ¿yo le creo a Dios o no le creo? Si yo le creo a Dios, tengo que saber, Dios cuando está hablando de esto, de esta fecha, de estas cosas que yo tengo que entender de cómo mide el tiempo Él. Y para terminar la frase, dice, porque ustedes oyeron, dice Pablo, el versículo más abajo del capítulo 5, dice, ustedes han escuchado que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y dice, pero nosotros, dice Pablo, no estamos en tinieblas para que Él nos sorprenda como ladrón. Por lo tanto, nosotros somos de la luz y no nos va a sorprender su venida. O sea que sabemos el tiempo de su venida. Mire cómo cambia la idea. Entonces, no, el día y la hora nadie lo sabe. Sí, hermano, el día y la hora nadie lo sabe. Si usted me invita, no lo voy a comprometer acá, a comer un asado, ¿cierto? La semana que viene, hoy es miércoles, la semana que viene lo invito a comer un asado. ¿Me está diciendo el día y la hora? No, le estoy diciendo el día. Me está marcando un tiempo, pero no el día. No me dice si es lunes, si es martes. Me está diciendo la semana que viene. La semana que viene tiene 7 días. Ni el día ni la hora le estoy diciendo. Pero mire, yo no voy a esperar 10 años ese asado, porque es la semana que viene. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es sorprender como ladrón? Que un ladrón entra a la noche, abre la puerta, yo estoy durmiendo, me roba todo. Vio que hay ladrones, hoy se estila decir ladrón bueno y ladrón malo. Oiga, son todos ladrones. Sí. El ladrón bueno es el que no te mata. El que no te mata. El que no te golpea. Entonces, bueno, entra el ladrón, no te mata, no te golpea, pero te lleva todo. Te despertaste y te faltan las cosas. Te sorprendió el ladrón. Ahora, si vos sabes a qué hora viene el ladrón, claro, no te va a agarrar, ¿no? No te va a sorprender. Por supuesto, no te va a sorprender. Cuando él quiere abrir la puerta, le pega una patada del lado de adentro, gritas y el tipo sale corriendo. ¿Por qué? Porque sabes a la hora que Él va a venir. Jesús dice que Él viene pronto. Nosotros no sabemos el día y la hora, pero no nos tiene que sorprender como ladrón. Eso es lo que cambia el concepto de cuando nosotros le empezamos a creer al Señor. Ese es el lema, no el tema. El lema, le creemos a Dios, porque podemos agarrar cualquier versículo, lo leemos y decimos, ¿le creemos esto a Dios? Sí, le creo. Bueno, bien, ¿y qué hacemos con eso entonces si le creemos? ¿Cuántas cosas hay así en la Biblia? Y eso es lo que queremos hacer en el programa.
Pastor, yo sé que usted en estos días está trabajando mucho en unas campañas, en evangelizar, sería, Sí, o apoyando a quien está evangelizando. Sí. No es salirnos del tema, sino hacer un paréntesis. Cuéntenos, para que se desenvuelva un ratito, algo de esas campañas que son actuales hoy. Sí, ahora se está haciendo, esas campañas se están haciendo en barrio San Salvador. San Salvador. A Corona del 4100 y durante 15 días. Ajá. Faltan unos 3 días y ya termina la campaña y después se está viendo si se va a otro lado. Ajá. Pero estamos de noche, nosotros estamos apoyando con el canal, la radio. Cuéntenos algún fruto de lo que ha visto en esa campaña. Y nosotros en realidad hemos visto gente, no mucha gente, poca gente que se entregó al Señor y gente que va, pero mucha gente de la iglesia. Bien. O sea, no son muchas almas nuevas, ¿no? Así que... Oiga, yo no sé nada. Usted me está diciendo a mí cómo mucha gente se está enterando hoy. O sea, usted es el vocero para mí y para mucha gente que hoy está viendo eso. Y yo le preguntaría, ya que usted me dice esto, ¿y por qué cree que eso pasa? Yo creo que... Yo entiendo la Biblia y creo que hay un tiempo de apostasía para mí. Hay un tiempo de apostasía donde la gente va a escuchar a engañadores, dice la palabra. Sí. No a gente que diga la verdad. Y esta es una de las cosas que usted está hablando, que bueno, yo pienso que la gente que está escuchando, está viendo, hay un conflicto ahí. ¿Cómo el pastor Enzo está enseñando esto, que es verdad, pero a mí me enseñaron esta otra cosa que no es verdad? ¿A qué me refiero? Que la gente por ahí no va porque la gente no conoce la verdad. ¿Cierto? Y bueno, no se está convocando y otras cosas más que dentro de la organización. El asunto de mi pregunta no es vio cuando decimos para entrar en los paños menores de la cosa, no es eso, sino usted conoce yo tengo 30 años, 31 años de creyente y usted sabe que yo me hice más en la calle que adentro de la iglesia, ¿cierto? Siempre me acompañó mi hermano con el grupo Emanuel u otros grupos siempre de música, evangelizando, siempre en el parque, en el centro, en plazas y en muchos lugares. Entonces por eso yo sé que ahora hay una época diferente. La época anterior que yo hablo era como que la gente escuchaba un poquito de música y venía a ver qué era. Me acuerdo que cantaban una canción de Chévere, era la canción, pero tenía un poquito la letra cambiada, que decía sí a la vida, no a la droga, que la cantaba Fernando Vladi, esa canción. Y nosotros la cantábamos, venía mucha gente, la escuchaba y después quedaba como con el corazón abierto y querían aprender algo más. Sí. Por eso yo le pregunté, ¿cómo ve eso hoy? Y usted nombró una palabra que es apostasía. Posiblemente todos saben lo que es apostasía, ¿cierto? Pero yo tengo que decir que es apostasía porque si yo no digo que es apostasía, para usted que lo sabe, yo que lo sé, y hay uno que escucha por allá, pensará que apostasía tiene que ver con los apóstoles. Exactamente. Sí. Apostasía tiene que ver que son personas, o sea, hay personas que antes no sabían nada, después conocieron la Biblia, y después de haber conocido la Biblia, se vuelven contra la Biblia, por propios intereses, por celos, por envidias, por lo que sea. Generalmente son por intereses personales, ¿cierto? Se vuelven en contra de la palabra. Estoy haciendo algo muy somero de una explicación para que la gente se dé cuenta. Hablar de apostasía es de gente que ha conocido la palabra verdadera y después se volvió contra la palabra verdadera, con astucia y usando la misma palabra para poder engañar. Eso es lo que usted ha querido decir en otras palabras, ¿cierto? Solo que usó una palabra, apostasía. Apostasía. Muy bien. ¿Por qué yo le dije esto? Le pregunté cómo ve, porque me podría haber dicho, no, había mucha gente, la gente se entrega cientos y cientos por día. ¿Y qué hubiera dicho? Gloria a Dios. ¿Y por qué cree que pasa eso? Le hubiera dicho. Claro. Y usted hubiera dicho, bueno, porque la presencia de Dios estaba allí. Bueno, ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Que la presencia de Dios no estaba allí? ¿Qué diría? ¿Usted diría que no? ¿O diría qué? Yo diría que el Evangelio está presente, ¿cierto? Y creo que el Señor también está ahí, porque a donde hay 2, 3 reunidos en su nombre, está ahí presente. Pero esto que dice usted recién, que usted muchos años ha predicado la palabra con el pastor Francisco, con Emanuel, y ha hecho campañas por muchos lados de la provincia y por otras provincias también.
Y es muy cierto lo que dice usted, pastor, que no se ve la convocatoria Bien. de antes a la de hoy. Esto es bueno que sepa la gente. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, era Jesús quien predicaba, quien hablaba, y tampoco tenía esa gran convocatoria, porque también había apóstatas, que eran los mismos fariseos de su época, que sabían, conocían la palabra, pero se iban en contra de la palabra que enseñaba Jesús, diciéndole a Jesús que lo que él había traído era nuevo, y lo que Jesús trajo no era nada nuevo, era todo lo mismo anterior, solo que estos fariseos a lo anterior le habían agregado sus costumbres, Sí. sus cosas, y obviamente que hacían más caso a las costumbres que a la palabra. Entonces Jesús le quería sacar las costumbres a lo que ya estaba escrito, y ese fue el problema que tuvo Jesús. Cualquiera que se anime a hablar, yo no puedo hablar de esa campaña porque no conozco ni el pastor que predica ni el entorno, solo lo conozco a usted. Cualquiera que va a hacer algo para Dios y va a aplicar la verdad, va a tener problemas, porque siempre hay apóstatas. Porque yo dije algo recién. En el año 1582, el Papa Gregorio inventó un calendario. Yo creo que eso habrá sido muy resistido por mucha gente, especialmente los judíos, ¿cierto? O el pueblo que tenía sus raíces de muchos años atrás habrán resistido, pero bueno, llegó un momento que el marketing y del dominio se aplicó, y una vez que se aplicó, ya el padre se lo pasa al hijo y nos llegó a nosotros, y para mí ese es el calendario que siempre fue. ¿Qué quieren que diga? Ahora, cuando yo me pongo a estudiar la Biblia, aprendo, por ejemplo, que si quiero entender a Dios, yo tengo que saber su calendario, porque si no, no lo voy a entender. Por ejemplo, dice, desde este día hasta el final, hay una fecha marcada ahí, dice, hay 2300 tardes y mañanas. ¿Me entiendes? ¿Quién hablaba así? Daniel. Daniel hablaba unos 600 años antes de Cristo. Y él utilizaba la forma en que Dios hablaba. Si usted lee Apocalipsis, va a encontrar muchas frases iguales, ¿cierto? ¿Y por qué hoy nosotros hemos asumido otro calendario? Porque nos enseñaron. Ahora, si uno dice, ahora yo voy a aprender para entender la Biblia, no es voy a aprender y no voy a hacer más caso al otro. No podemos, porque ya el sistema que nos envuelve es así. Quiero ver la hora en el teléfono y me da la hora de ese calendario, no me da la hora del calendario de Dios. Entonces, viendo esto, vemos el esfuerzo de mucha gente que quiere hacer cosas para Dios. Algunos lo hacen sin Dios, también sí. Pero vamos a hablar de la gente que toma y que usa la palabra. Por ejemplo, yo dije, ¿le creemos a Dios? Yo seguro que la gente dice, sí, yo le creo a Dios. Leemos esto y se quedan mirando, y la mayoría de la gente se queda mirando. Dice, voy a tener que estudiar esto, pastor, porque no sabía. Oiga, vaya y estudie, porque para eso lo hablo yo, no para que me crea a mí. Porque cuando a mí también que en realidad está en la Biblia. Sí, pero yo cuando me lo dijeron, yo dije, y tragué saliva, y yo, ¿por qué no sé esto? Claro. Entonces me puse a estudiar. Porque nadie le enseñó, creo. No, nadie me enseñó, claro. Pero alguien un día me dijo algo parecido, y me puse a estudiar. Porque entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que todos me enseñan. Si voy a hacer lo que todos me enseñan, voy a tener una ensalada en la cara. Pero voy en contra de la corriente. Bueno, ya no interesa ir en contra de la corriente cuando estás a favor de Dios. No, está bien, pero mire lo que le pasó a Jesús. Por ir en contra del sistema religioso romano, fariseico en ese momento. Sí. O sea, es más o menos parecido hoy. Bien, Jesús fue en contra. O sea, en realidad fue a favor de lo que el Padre decía. Está bien. ¿Cierto? Pero y ¿cómo hoy terminó Jesús? Está sentado a su derecha. ¿Cierto? O sea, el premio, el galardón lo tuvo. Ahora, el rechazo también. Todo aquel que habla lo que Dios dice va a tener rechazos. Claro. De la gente que no quiere saber nada con Dios. Y quizá hay gente que está escuchando ahora, viendo, y dice, ¿qué está hablando, pastor Enzo? Sí, la Biblia, Génesis 1, 5, por ejemplo. O sea que tenemos que volverlo al otro calendario de Dios. Mire, yo voy a decir algo bien cruzado para algunos. Yo tengo estudios, he estudiado en distintas universidades. Represento universidades porque yo estudié teología. Con esto no estoy mostrando mis galardones, mis cosas, es simplemente para que entendamos algo. Y a mí siempre me enseñaron en las facultades donde yo he estado, y libros y tantas cosas más, que los evangelios fueron escritos en griego. Yo siempre prediqué, 30 años que yo vengo enseñando, siempre enseñé lo mismo. Pero un día me enteré
que los evangelios fueron escritos en hebreo. Marcos, Juan, Lucas, Mateo. Miren lo que estoy ya los 4 evangelios. Voy a seguir. Pablo, Pedro, Timoteo, Santiago, todos escribieron en hebreo. ¿Sabe las discusiones que me han hecho a mí? Y yo digo, ¿qué tiene que discutir conmigo? Vaya a la fuente y averigüe y se van a dar cuenta que fueron. Porque hoy es fácil. Porque hoy tenemos, por ejemplo, Internet, tenemos Google. Voy a decir Google, como hay otros buscadores también. Y usted pone las cosas que yo estoy hablando y usted va a ver los originales. Claro, son fotocopias, fotos de los originales. Si no, vaya al museo del templo y va a encontrar, al museo del templo, cuando me refiero al museo donde están las cosas originales, y usted va a descubrir, o sea, irse hasta allá para verlo. Oiga, hoy tenemos información de todo en la web, ¿cierto? Y va a ver que en el año 1968, cuando Israel declaró su independencia, ellos fueron a buscar, no digo que ese año, pero entre ese año y el otro, fueron a buscar a las cuevas de Qumran todo lo que se escondió en el año 70, cuando fue destruido el templo. Romanos, capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo es un hombre enviado a los gentiles, o sea, un hebreo, un judío, que Dios le dio un ministerio, predicarle a los gentiles. Dijo, ¿hay alguna ventaja en ser judío? Él pregunta. Y él mismo da la respuesta. Y dice, sí, muchas. O sea, ya está. ¿Cuántas hay? Muchas. Muchas, sí. Y dice, solo dijo una él, pero hay muchas. Solo dijo uno. ¿Sabe cuál dijo? A ellos se le dio el ministerio o el trabajo de cuidar la palabra. Cuando el templo fue destruido en el año 70, estaban todos los originales, los de Pablo, los de Pedro, estaban todos ahí, sí. O sea, en su poder de los que corresponden. Ellos fueron y los escondieron en las cuevas de Qumran. El año 70 hasta el 1968, que se declaró la independencia, porque del 70 hasta el 1968 no fue país, vivieron dando vueltas por el mundo sin país. Fueron esparcidos, ¿sí? Bueno, cuando ellos declararon la independencia, igual que Argentina, en el 9 de julio del año 1816 fue el de Argentina, recién Argentina puede decir, esto es nuestro, pero el día antes no podían decir que era nuestro, porque estaban colonizados por los españoles. Entonces, ellos le pasaba lo mismo. En el año 1968 se declara la independencia. No digo que el mismo día o el otro, no interesa eso. Fueron y buscaron las palabras que ellos tenían que cuidar. Ahora fíjese, del año 70, ¿quién puede haber vivido hasta el año 1968? Sí, nadie. Vamos a hablar de cuántas generaciones puede haber dividido 40. No puedo hacer el cálculo ahora, pero voy a decir 30 generaciones. Mire qué cosa, ese sacerdote que guardó las cosas se iba a morir un día y se lo dijo al otro sacerdote, mira, están escondidas en tal lado. Sí. Este se murió, voy a decir 40 generaciones, o 20 si quiere, de 40 años, habría que hacer bien la cuenta. Y mire cómo pasó la voz hasta que le tocó a uno que estaba vivo. ¿Cierto? Se declara la independencia y el que estaba vivo y sabía el secreto fue y buscó las cosas. No. Se empezaron a revelar para el mundo. Cuando hablo del mundo en general, porque una cosa es que ellos ya lo sabían y todos miraban los rollos y se habrán alegrado, pero no le decían nada a nadie, el misterio estaba bien escondido, el tesoro, eso estamos hablando de que no solamente es un tesoro bíblico, un tesoro cultural, sino que también es un tesoro económico, porque eso vale. Entonces eso estaba guardado hasta que empezaron a divulgar, habrán dicho, bueno, vamos a traducir ahora del original al inglés, digo yo al inglés, después a otro idioma y algún día se hizo en el español. Yo todo esto lo tuve que estudiar y aprender para poder enseñar. Porque la pregunta es, ¿le creemos a Dios? Y creerle a Dios es, cielos y tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará jamás. Y yo le creo a Dios. Lo que escribió Moisés con su mano no puede pasar jamás. Porque Dios dijo, cielos y tierra pueden pasar, pero mi palabra no pasará jamás. Él prometió y le dio el trabajo a los judíos de cuidarlo. Y lo que escribió Moisés está intacto. Intacto, eso es en hebreo, pero todo lo que escribieron los demás está intacto también. Cuando digo intacto, está traducible, ¿cierto? Sí. Quizá la hoja quebrada, cortada, el cuero retorcido, no sé, pero se pueden entender y se revelan un montón de cosas
que no están bien explicadas, pero no interesa. La cosa que interesa es, a mí me enseñaron que escribieron en griego. Me imagino Pablo, que era hebreo, escribiéndole a Timoteo, que es hebreo, y escribiéndole en griego. ¿Qué sentido tiene? Claro. Complicarse. Sí, yo hablo 2 idiomas, hablo portugués y hablo español. Claro. Imagínense que usted también habla portugués y habla español, ¿cierto? Y yo te tengo que escribir una carta y te la escribo en portugués. O sea, el español lo hablamos al 100% y el portugués lo vamos a hablar al 95%. Pero hay un 5% que puede ser de error. ¿Por qué te voy a escribir en un idioma que nosotros no hablamos? Sí. Porque una cosa es la carta que le escribe a los romanos. Bueno, posiblemente Pablo quiso, bueno, le voy a escribir a los romanos en griego, le voy a escribir porque todos entienden griego. Póngale, pero ni siquiera eso también lo escribió en hebreo. Pero, supóngase, pero la carta a los hebreos, o sea, Pablo le escribe la carta a los hebreos y se le va a escribir en griego. ¿Cómo es eso? ¿Me entiendes? Entonces, no hay lógica ahí. ¿Sí? Esto, claro que hay que estudiar. La gente que me escucha ahora y dirá, no, pues eso no debe ser así. Estudie, vaya, y no le digo que vaya a una universidad a estudiar esto. No. Póngase, al menos en la información de internet, y va a encontrar y va a descubrir las cosas que son, y usted va a decir, ¡epa! Entonces ahí se va a olvidar de mí. Si no interesa, no interesa quién lo sabe. Aparte, no soy el único que sé esto. Sí, sería bueno que tomen nota ahí. A ver si es cierto lo que dice el pastor Enzo, mirá, ¿no? Yo te voy a decir cómo me convertí rápido, ¿no? Porque estoy viendo la hora y todo se va. Yo me convertí así. Me hablaron, mi hermano, con sus amigos, que era el grupo Enani en aquel tiempo, me vinieron a hablar. Estaba yo en la puerta de mi casa y me quisieron hablar. A mí yo los miré y yo estudiaba en la universidad. Y me dio bronca. ¿Qué pueden saber esto que me van a enseñar a mí? Entonces le dije, para, ¿cuánto vale una Biblia? Y me dicen, hoy, qué sé yo, 500 pesos. Mira, toma, tráeme una Biblia. Pero no me hablé. Entonces, ¿qué hice? Me puse a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque dije, si yo voy a hablar con me voy a poner yo a leer la Biblia y vamos a hablar de igual a igual. ¿Quién se cree que sabe más? Bueno, orgullo, ¿no? Pero era orgullo que yo estaba en el mundo. Y me puse a leer la Biblia. La misma Biblia, cuando llegué a Juan, porque me dice, empezá por Juan, me dice. Bueno, empecé por Juan. Cuando llegué a Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y más abajo, cuando dice, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Me tiré para atrás, no me olvido nunca de eso. Me tiré para atrás y dije, wow, esto es serio. ¿Quién me estaba predicando? Nadie. Yo estaba buscando, claro. Ahí me di cuenta que yo necesitaba que alguien me ayude. Claro. Y empecé a acercarme a gente que me hable, que me enseñe. Y después, con lo que me enseñaban, yo iba y me introducía en la palabra para aprender. Lo mismo que hay que hacer hoy. Eso es lo mismo que tiene que hacer la gente. Escucha esto y puede decir, no es verdad. Ok. Y si dice que es verdad, también ok. Ahora, averígüele por su cuenta, si no van a decir, escuché al pastor Enzo que enseñó esto, debe ser así. No, usted no se tome de mi palabra. Usted hoy tiene cantidad de métodos. Yo enseño en muchas iglesias y cuando voy enseñando estas cosas le digo, acá puede encontrarlo, allá puede verlo, acá puede verlo. Y la gente va y canaliza, sí. Y después cuando lo descubre, no me necesita ni a mí ni al maestro, ya está, lo descubrió. Entonces, pastor, por eso yo le pregunté de la campaña, donde usted me podría haber dicho lo que quiso decir, lo dijo, y ahí me interesa. Porque estamos viendo que cada día es peor. No sé si usted nota eso. Sí, es cierto. Sí. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Todo se va a poner bien? No, al contrario, todo se va a poner mal, me parece. Todo se va a ir empeorando. Ahora, pero es una verdad que no nos gusta que nos digan. No, eso es cierto. No nos gusta que nos digan lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo va a ser peor cada día. Pero hay algunos predicadores que dicen al revés. Bien, a eso quería llegar. Yo se lo iba a hacer. Porque una verdad, pero una verdad es el que estoy diciendo. Yo le estoy diciendo que eso es a un 85-90% de las congregaciones. Muy bien. Yo le voy a decir una cosa. Yo también veo televisión y veo predicadores de alto nombre, sí. ¿Cierto? No interesa nombres ahora. Y yo los escucho y ellos dicen así, hermano, este es el año de Dios.
Este es el año que todos esos problemas se van a resolver. Sí. Usted va a ver que nuestro país cada día va a ser mayor, más grande, más fuerte. Que nuestro país va a crecer y empiezan. Nuestro país se refiere al país que él vive y lo dice, pero lo pasa a los demás. Hay gente que te dice, ahora viene lo mejor de Dios, ahí viene lo mejor de Dios, pero no clasifican eso. ¿Qué es lo mejor de Dios? Lo mejor de Dios es que yo puedo estar, caen 1000 de un lado, 10.000 del otro, y lo mejor de Dios es que a mí no me va a hacer nada. Pero Dios no está diciendo que ahora va a estar todo bien, que va a haber paz en el mundo. No, es justamente lo contrario. Claro. Ahora, ¿por qué hay pastores que predican eso? Que todo va a estar bien. Como que de acá un par de años se arregla, nuestro país va a mejorar. Bueno, hay algunos lamentablemente que yo no lo entiendo eso, pero están orando por la paz del mundo. Bien. O sea, yo entiendo lo que es orar por la paz, si es el significado que es paz. La paz de Dios es que te puede explotar una bomba al lado, pueden morirse 20, pero vos estás en comunión con Dios, en tranquilidad con Dios y en confianza con Dios. Eso es paz. Pero algunos entienden que la paz es que nadie va a tirar una bomba, que nadie va a pelear. Claro. Y eso no es la paz, porque dice, yo no doy la paz como el mundo la da, porque la definición de paz es esa, que no haya guerra, no haya enfermedades, que no haya problemas. No, eso no va a ocurrir. Pero yo sé que hay predicadores que enseñan eso, muy bien. Tiene una definición para eso. Apostan de la fe. ¿Por qué? Porque la palabra dice otra cosa. Pero claro, pastor, si yo digo eso, la gente se pone contento conmigo. Si yo digo eso, claro, que no va ahí bien. Si yo digo lo que dice la Biblia, es lo que dice usted, la gente no le gusta mi prédica. Voy a otra iglesia que me hablen de lo otro. Sí, le pueden hablar de lo otro, pero no va a suceder. Porque termino ya viendo el reloj y haciendo un cierre con esta frase, pastor, que la gente dice, Jesús viene pronto. Y yo usé muchos años una palabra en la iglesia que yo estaba, se hablaba mucho, prepárate, Jesús viene pronto. Y yo preguntaba a todos, les decía, ¿y qué es prepárate? ¿Qué hay que hacer? Y me decían, hay que orar y ayunar. Oiga, hace 400 años atrás también había que orar y ayunar y Jesús no venía tan pronto. Entonces, ¿qué cambio es ese? Ninguno. Prepárate es, escuche esto, prepárate es saber lo que es el tiempo final, conocer lo que Mateo 24, mire, ¿quién habló Mateo 24? Fue Jesús, no fue ni siquiera Daniel, fue Jesús. Y Jesús cuando habla, a mí me gusta cuando habla Mateo 24, porque dice, y cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y dice, el que lee, entiendan, porque los que no leen, no entienden. ¿Qué significa eso? No se preparan para lo que va a venir. No están preparados para lo que va a venir. Yo no quiero decir que yo soy el gran preparado, pero hermano, a mí no me engañan, a mí no me van a decir que todo se va a resolver. Yo me estoy preparando para que cada día se ponga peor y bueno, poner mi cuerpo a la altura de las consecuencias. Antes dejábamos la puerta abierta, ¿o no? Hace años y años atrás. Hoy no puedes dejar ni con llave la puerta, tenés que dejar uno afuera que te cuide. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el tiempo cambió. Entonces uno se va adaptando a esas cosas. Pastor. Pero bueno, hay muchas. Sí. Esto es muy importante lo que usted dice, y yo creo que hay para seguir, me parece, ¿no? Porque en los tiempos posteriores habrá engañadores, dice también. Y yo no estoy hablando de que hay gente que enseña con maldad, sino porque recibieron esa enseñanza y es lo que transmite también. Mire, yo he ido creciendo y aprendiendo. Yo no sé todo. Pero me es fácil hoy darme cuenta cuando me quieren engañar, cuando me quieren seducir con algo. Por ejemplo, no, ven a mi iglesia, que en mi iglesia está todo bien, en mi iglesia tenemos buena música, la pasamos bien, somos genial. Entonces, bueno, póngale que eso me es atractivo y yo vaya. Pero cuando yo voy y veo que no hay preparación, o sea, que no hay enseñanza, priorizan todo en la iglesia. Yo no quiero dar detalles porque si no la gente compara con la iglesia esta, la iglesia aquella, y no quiero. Pero tienen de todo en la iglesia y no hay algo central que es prepararse para algo que va a venir. Por ejemplo, si usted supiera que la semana que viene no va a haber agua en el barrio este,
Y usted, viene la gente a la iglesia y usted nunca le dice, y usted solo que lo sabe, y usted nunca le dice a la gente que no va a haber agua. Claro. Y toda esa gente es de su barrio. Mire lo que yo estoy haciendo, una comparación sonsa, ¿no? Llega la semana que viene, se cortó el agua y la gente entra en desesperación porque no sabemos vivir sin agua. Claro. A pesar de que hace 50 años atrás todos vivíamos sin agua, pero hoy no sabemos vivir sin agua. Y se empiezan a hablar todos, a suceder todos esos problemas y hasta le vemos la parte negativa porque ahí sale todo lo malo de la gente cuando viene el problema. Por ejemplo, usted vio el huracán en países Puerto Rico, que son... Puerto Rico es un estado de Estados Unidos, hay que aclararlo, ¿cierto? No es lo mismo Puerto Rico que Guatemala. Sí. Puerto Rico es un país subsidiado por Estados Unidos. Y la gente de Puerto Rico son puertorriqueños, pero las comodidades son muy diferentes al de los otros países centroamericanos. O sea, no viven en condiciones como viven los otros países. Lo digo porque conozco. Entonces, cuando vino el huracán, mucha gente quedó sin nada. Gente buena, gente intachable, gente que nadie diría mal de ellos, y se quedó sin la casa. Y claro, no tienen la comida, el agua, no tienen dónde dormir, ¿cierto? Y muchos de ellos mostraron lo que realmente son. Salieron a robar, a golpear gente, a quitar. Es robar, pero no es meterse a la noche, sacar algo, sino ver a alguien con algo y quitárselo por la desesperación. Y tuvo que actuar policías y demás, no estoy hablando de toda la gente, pero de mucha gente. Entonces, y decimos, ¿qué pasó ahí? Y bueno, no estaban preparados para una situación como esa. Si usted es el pastor y no le avisa a la gente que va a tener agua, la gente va a empezar a mostrar esa parte negativa y robarle al hermano el agua, o lo poco que tiene, porque él no quiere quedarse sin nada. Y yo pregunto, ¿y de quién sería la culpa? Del tiempo, de lo que sucedió. No, es del pastor que no preparó a la gente. Oiga, la semana que viene no vamos a tener agua. Pastor, cántese aquella canción linda que usted sabe. No nos traiga problemas, no nos cuente las cosas feas. No, la gente, ¿qué no va a haber agua? No. Prepara, entonces van y buscan tachos de 200 litros, los lavan, los limpian y empiezan a guardar agua. Y cuando viene el problema, están preparados. Es feo lo mismo, pero no es lo mismo pasar sin agua, que no estás preparado, que por lo menos tenés una botella de esos botellones de 20 litros y decís, che, tienen que durar 10 días este botellón. Y bueno, 2 litros por día, y empiezan a dividir el agua, pero tenés agua porque alguien te preparó. Vienen tiempos difíciles. No esperemos que pase lo que pasó en Estados Unidos, el terremoto, los huracanes. No esperemos esas cosas que nos sorprendan para ver qué hacemos. Hermano, la Biblia dice que todo eso va a suceder y usted tiene que estar preparado. ¿De qué manera? En comunión con Dios, para que cuando esas cosas pasen, pegue acá, pegue allá, pero no lo toque a usted. Claro, como dice el Salmo. Sí. Entonces, pastor, la hora ya nos lleva y nos marca el final de que ya nos tenemos que ir. Esa es la línea del programa. Yo sé que hay gente que le va a gustar. ¿Sabe qué gente le gusta? A la gente que le gusta que le digan la verdad de las cosas que van a pasar. Para otros, no, pero a mí no me venga con esos problemas. Cuando venga, el Señor les va a caer como ladrón en la noche. Claro, a ese. Y cuidado, se van a despertar y no va a estar vacío. La gente que uno dice, ¿y esta gente por qué no como está? Las vírgenes que se quedaron sin hacer. Exactamente. Entonces, porque Jesús no está hablando en esa palabra, o Pablo no está hablando, es lindo saber la Biblia como fue escrita. La Biblia habla de justos, injustos y pecadores. Y entendamos, ¿qué es justo, injusto y qué es pecador? Nosotros juntamos al justo y el injusto dentro de la iglesia como si fuera una sola cosa. Y es, porque los dos están dentro de la iglesia. El pecador es el que no conoce a Cristo, es el del mundo, el que no está en la iglesia. Sí. Pero el justo y el injusto, ¿qué es el justo? El que practica justicia. ¿Qué quiere decir eso? El que practica la palabra. ¿Qué es el injusto? El que sabe la palabra y no practica la palabra. Sí. ¿Qué es el pecador? No sabe nada de la palabra, menos puede practicar. Claro. ¿Entiendes? Ahora, Pedro dijo, el justo con dificultad se salva. ¿Qué queda del injusto y del pecador? Ahora viene esto no es para asustar, simplemente para que reflexionemos. Si yo sé la palabra, tengo que hacer la palabra.
¿Cuál es el lema que pusimos acá? ¿Le creemos a Dios? No creemos. Y alguno me va a decir, sí, yo le creo. Hagamos lo que Él dice. Eso Sí, es. sí. ¿Y qué dice Jesús? Si yo le leo Mateo 24, nomás un ratito, y vendrán terremotos, habrá guerra, habrá peste, habrá hambre. Eso dice, eso va a pasar en los últimos tiempos y la iglesia se tiene que preparar. Algunos dicen, sí, pero en Argentina no. No diga eso, mi hermano. No diga eso. Yo no digo que terremoto, que peste, que hambre. Yo no digo así. Pero yo digo que todo es para todos, no para el pueblo. El pueblo va a ser como en el tiempo de Egipto. No había agua para los egipcios, pero sí había agua para el pueblo. No había comida para los egipcios, pero sí había para el pueblo. Había piojos para Egipto, no había piojos para el pueblo. Claro. ¿Qué diferencia? Era la tierra era la misma. La tierra era la misma, el lugar, la ciudad era la misma. El granizo caía para los egipcios, no caía para los hebreos. O sea, no caía para el pueblo de Dios. Hoy debe ser igual. Andaremos junto con la gente, pero no caerán esos problemas en nuestra vida. Sí. Casi que una prédica. Muy interesante, pastor. La verdad que da para seguir conversando, ¿no? Sí, y yo acá ya tomé el permiso suyo, ahora ya sabe lo que yo voy a hablar, y muchas veces se va a enterar, en algún lado alguien le va a escribir, no me gusta lo que habla este hombre, qué sé yo, y claro, la gente lo va a ir a buscar a usted para que usted me diga a mí que no venga más, que no venga cerrarme la puerta, y qué sé yo. Entonces ya está avisado de lo que yo estoy hablando, y no es nada negativo, es la Biblia. Pero esto es un comienzo recién. Hay muchas cosas para hablar. Sí, porque yo voy a traer otros pastores que conversemos y vamos a hablar de estos temas también. Algunos van a estar de acuerdo conmigo, van a decir, sí, pastor, es así. Y otros van a decir, no es así. ¿Cierto? Y bueno, no vamos a salir peleados de acá, pero la gente va a notar que ese pastor no estuvo de acuerdo conmigo y punto. ¿Y cuál es el problema que no estemos de acuerdo? ¿Cierto? Sí. Claro que antes de venir yo le voy a decir, mire, estos son los temas que hablamos para que no se sorprenda acá, ¿cierto? Pastor, nos vamos. Nos vamos, bueno. Faltan 3 minutitos para el cierre del programa. Si viene de la casa suya, pero yo el programa no. Lo dejo con el final, su saludo, su inquietud, lo que usted quiera compartir. Bueno, lo que usted está diciendo, pastor, la verdad que es importante porque la verdad nos hará libres, ¿cierto? Y si no estamos en la verdad, no estamos libres. Exacto. Entonces, hay verdades que duelen, pero lo importante es que nos libertan. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo quiero seguir aprendiendo. La verdad que es muy interesante porque cuando uno está en libertad puede moverse para muchos lados, puede sentir tranquilidad, puede disfrutar. Entonces yo creo que cuando la verdad viene a nosotros, más allá de que a veces nos incomoda un poco, ¿cierto? Que estamos comoditos ahí, pero yo creo que la verdad nos hace libre y la verdad es Jesucristo. Así que bueno, yo los saludo a toda la audiencia y le digo que sigan el miércoles que viene a las 21 horas y si usted me da el lugar yo estaré con usted, si no, tiene otro invitado, pero me agrada mucho y bueno, y si hablan, la gente hablan y bueno, y señal que cabalgamos. Sí, señal que cabalgamos y a la vez la gente habla y después se calla. Sí. Bueno, muy bien. Agradecido, pastor, por su presencia aquí. Improvisado también, quiero aclarar, porque no fue que yo avisé la semana pasada que él va a estar. Cuando nosotros tengamos nivelado la situación técnica, no estoy hablando de los técnicos, sino estoy hablando de los aparatos y demás cosas que necesitamos, que por eso es importante un canal, porque no es una cámara, hay un montón de cosas y todo es muy caro. Cuando tengamos todo ya en condiciones, este panel va a ir creciendo. Digo panel porque posiblemente esté siempre acompañándome a mí, claro, con un panel y un invitado que vamos a ir interrogando o conversando con el invitado. Y el panel va a tener derecho también a estar de acuerdo o no del tema que sea. Del tema que se trata, ¿sí? Ese es el camino a donde vamos. Gracias, pastor. Bueno, gracias a usted, pastor, también. Muy bien, entonces, quien habla, el pastor Enzo Domínguez, se despide de todos ustedes, agradecidos para aquellos que se han quedado este tiempo a compartir con nosotros, aquellos que tienen dudas o inquietudes o preguntas, le invito a que hablen en una página que se llama www.retorno.tv. Cuando ingresa allí tiene un chat y también tiene un lugar que dice contacto, puede escribir y hacer contacto con nosotros para hablar más de este tema. Muy bien, de esta manera me despido, hasta el próximo miércoles, aquí en el canal 35 y por internet, por todas las vías que puedan ser, el Facebook y lo que sea, para poder volvernos a encontrar el próximo miércoles a la hora 21.
Que Dios le bendiga a todos. Chau, chau. Que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe.